A ver, ¿cómo cierra el año el Congreso y las vicisitudes políticas, Yu? Fíjate, Eduardo, que yo esperaba que el día de hoy pudiéramos hacer un recuento de lo que pasó en el año y ya estar pensando en estar tranquilos todos, pero lamentablemente, a pesar de que el Congreso cerró el pasado miércoles su periodo ordinario de sesiones, el primero de esta legislatura, pues el año políticamente hablando todavía no termina. Tuvimos esta semana, lamentablemente, una situación que debe preocuparnos a todos, que es esta especie de confrontación que continúa entre el INE y el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de México, el presidente López Obrador. La disputa o el fondo de la disputa es que el INE dice no tener los recursos económicos para realizar el proceso revocatorio en el que el presidente López Obrador ha insistido desde el primer día de su administración. Se trata de una elección pues prácticamente nacional, pues hay que poner casillas en todo el país, hay que hacer exactamente la misma chamba que se hace en una elección federal, es decir, tener funcionarios de casillas capacitados, casillas, boletas, en fin, todo lo que se hace en una elección como la que vemos cada 3 años en el ámbito federal, y el INE dice simplemente con el presupuesto aprobado, no me alcanza para hacer una elección que garantice la transparencia y la calidad del trabajo que ha realizado el INE. Y lamentablemente, frente a este escenario, el INE propone posponer el proceso revocatorio, cosa que provocó pues una respuesta pues, realmente categórica de parte del titular del Ejecutivo Federal, donde acusa al INE de intromisión y de querer hacer varias cosas que afectan a su gobierno, a lo cual respondieron pues también los precandidatos presidenciales. Inmediatamente salieron el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el propio Ricardo Monreal, senador de la República, con una posición más moderada, pidiendo o buscando un acuerdo entre las partes. Pero el día de ayer salieron todos los gobernadores de Morena a exigirle al INE que se haga el proceso revocatorio en tiempo y forma. El INE argumenta una falta de recursos importante por un recorte de casi 5,000 millones de pesos que le dieron con respecto a este año que termina el 21, donde justamente hubo una elección federal. Pero bueno, pues ayer tuvimos al presidente Morena, al exdiputado Mario Delgado, en el INE, devolviendo los recursos que se habían comprometido por el tema de la pandemia, exigiendo juicio político a los consejeros del INE. Entonces estamos cerca de una crisis institucional seria entre el Ejecutivo Federal, el partido en el gobierno y el INE, que como ustedes saben, pues ha sido un órgano fundamental para garantizar nuestra precaria democracia en el país. Habrá que seguir muy atentos a lo que pasa en las próximas semanas. A mí me hubiera gustado llegar hoy con buenas noticias, pero creo que este es un tema que vale mucho la pena seguir hacia adelante por las implicaciones y repercusiones que puede tener en el corto y en el mediano plazo para el país. Perdóname que me meta, pero fue pieza clave de que se le diera el triunfo sin regateos al presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, Sin duda, ¿no? Bueno, fue una de las piezas fundamentales para que se reconociera la decisión ciudadana del voto en las urnas. O sea, y yo te diría, Eduardo, que la historia reciente del país no se entiende sin lo que era el IFE y ahora el INE. Es un órgano que nace en la reforma política de 1996. Gracias a este órgano se logra, digamos, o que se le da la autonomía al IFE, se logra la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, la propia victoria de López Obrador en el 2000 en la Ciudad de México, la victoria de Vicente Fox en el año 2000, digamos, el gobierno de Felipe Calderón, con lo cual se consumaron 12 años de gobiernos panistas. En fin, la historia reciente del país no se entiende sin este órgano que ha sido fundamental para la vida claro. democrática de México, y es lamentable que estemos en medio de esta crisis institucional. Hay voces moderadas, el propio secretario de Gobernación ha sido más cauteloso, el senador Monreal. Me parece que hay gente ahí que puede ayudar y llamar a la cordura. Del lado del INE se necesitará lo propio, se necesitará habilidad y capacidad de negociación, pero creo que a pesar de que estamos ya a 20 de diciembre, es un tema de vital importancia y que debemos darle todo el seguimiento por las implicaciones, no solo con el proceso revocatorio, que a mí me parece lo de menos, sino lo que puede pasar con este órgano hacia mediano y largo plazo.
Junto a esto, Eduardo, pues también acabamos la semana con importantes cambios en el gabinete federal. El presidente sorprendió con una serie de cambios que llaman la atención porque sigue acomodando piezas de su círculo más íntimo y más cercano. Se removió a Carlos Romero de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ya venían sonando algunos vientos de cambio en esa importante institución. Muchos decían que Romero era una pieza inamovible, que era muy fuerte, que estaba muy consolidado. Pues se confirmó que no era así. Y llega un personaje que es muy conocido en la Ciudad de México, Arturo Medina, fue subsecretario de gobierno, fue jefe delegacional en Magdalena Contreras y también en Tláhuac, un operador político pues realmente eficiente, a quien tengo el gusto de conocer. Y Arturo Medina llega a esta posición, pues siendo hoy una de las piezas pues más cercanas a la Secretaría de Seguridad, a Rosa Isela Rodríguez y al propio presidente de la República y por supuesto a la jefa de gobierno. De manera que interesante que se dé este nombramiento en una posición pues que como tú sabes junto con la UIF habían sido claves para ejercer presión sobre todo sobre el sector privado en nuestro país. También hay cambios en el Banco del Bienestar, llega otra persona muy cercana al presidente de la República, llega Víctor Lamoy, tabasqueño, joven, cuate talentoso también, que le dan la confianza de encabezar ahora el Banco del Bienestar. Hay cambios en el INSABI, es un paquete importante el que se dio la semana pasada, por lo cual te digo que aunque el año corre y ya estamos cerca de finalizar, pues siguen pasando cosas interesantes. Finalmente, y abusando de tu espacio, Eduardo, no quisiera dejar de mencionar lo que pasó en Chile el día de ayer. Me parece muy interesante. Sí, es importante, claro. Muy importante el cambio que se da en Chile. Muchos lo están leyendo como un país más que se corre a la izquierda, donde gana la izquierda, pero la realidad es que pues ayer se consuma el triunfo de una generación de jóvenes que hace prácticamente 10 años salieron a tomar las calles, a protestar para buscar defender la educación pública y una serie de temas. El nuevo presidente de Chile, Boric, tiene 36 años de edad. Son en parte de una generación que no vivió bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. Tampoco son una izquierda, digamos, más cercana al socialismo o a lo que se vivió con Cuba y otros símbolos latinoamericanos que hoy están muy presentes en otros países, incluyendo México. La realidad es que, pues, esperanzador lo que pasó en Chile, donde los jóvenes se postularon y los jóvenes votaron y están logrando un cambio interesante en esta nación del sur de América Latina. Para quienes les interese este tema, hoy Roberto Samarripa publica un extraordinario texto en el periódico Reforma sobre lo que sucede en Chile. Y me parece digno de destacar porque el padrón electoral en México sigue siendo mayoritariamente de jóvenes y me parece que ahí hay una señal que sobre todo los que están en generaciones más jóvenes podían tratar de entender y ver qué pasó en Chile. Entonces, interesante lo que está pasando por allá, a miles de kilómetros, pero que repercute hasta nuestro país. Pues sí, tienes razón, buen balance. ¿Te quedas con nosotros en la pausa? Pero a mí me parece muy, muy importante. O sea, no hay que tenerle miedo a la izquierda. A lo que hay que temerle es a cambios locos que no tienen ningún sentido. Yo creo que la izquierda, una izquierda razonable, inteligente, que tenga perspectiva, que tenga capacidad de ver hacia allá, más para allá, o sea, que tenga visión de altas miras, que vea el futuro, que imagine el futuro, es muy necesario en el mundo. Ayer que estuve viendo pues quienes estaban celebrando la victoria de la izquierda en Chile, pues me llamó la atención porque pues era gente pues, muy cercana al grupo del presidente López Obrador, pero leyendo el mensaje que dio el nuevo presidente o el presidente electo en Chile, poco tiene que ver con esta izquierda, con estos postulados que se están haciendo en México hoy, que son dominantes, de manera que interesante ver, yo creo que es más que un cambio hacia la izquierda, es más bien un cambio generacional el que se está dando en Chile. Interesante. Y habrá que seguirlos de cerca, no necesariamente porque sean jóvenes van a ser buenos, ojalá claro, que claro. no es un discurso que yo mismo en otras etapas de mi vida he defendido, pero creo que se merecen la oportunidad y les costó 10 años llegar a donde están hoy y ahora tienen pues, la posibilidad de demostrar la capacidad para hacer un buen gobierno al frente de esta nación.
Pues platicamos contigo en la pausa. Muchas gracias por esta parte. Gracias a ustedes. Buena semana. Muchas gracias, gracias.